Bienvenidos a la tercera lección de nuestro tema lógica proposicional, que es parte de nuestro curso de introducción al cálculo. En esta lección vamos a comenzar con los conectivos lógicos, que son esenciales en todo el desarrollo de la lógica proposicional y los posteriores conceptos que vamos a estar viendo. La lección de hoy se va a dedicar específicamente a la negación. Y además vamos a realizar una introducción a las tablas de verdad. Los conectivos lógicos son operadores que permiten construir una nueva proposición a partir de una o más proposiciones dadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos las proposiciones P y Q y que conectamos a ambas proposiciones con un operador que por ahora lo vamos a identificar con un asterisco. Ese es el conectivo lógico. Las proposiciones P y Q son las que llamamos proposiciones componentes y esta totalidad es la que nos da la proposición resultante. Este es el esquema general de cómo funcionan los conectivos lógicos. Vamos a estudiar 6 tipos diferentes de conectivos. Hay un conectivo unario, que también decimos unitario porque actúa sobre solo una proposición, que es la negación, al cual vamos a dedicar esta lección. Además, tenemos los conectivos binarios que actúan sobre 2 proposiciones. Estos son conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y el bicondicional. Estos 6 conectivos son suficientes para el desarrollo de todo el lenguaje de la lógica proposicional. No necesitamos más. Aquí nos vamos a dedicar a la negación, como dije al comienzo de esta lección. Entonces, concentrémonos en este conectivo, la negación. La negación es un operador que al aplicarse a una proposición dada, produce una nueva proposición con el valor de verdad opuesto. Por ejemplo, si la afirmación original es verdadera, entonces la negación es falsa y viceversa. ¿Qué notaciones vamos a usar para la negación? Vamos a utilizar lo siguiente. Dada la proposición P, la negación de P se escribe con cualquiera de estos signos. En particular, en la mayoría de los libros textos de lógica proposicional se usan el primero y el tercero de los allí descritos, escritos, y en este curso vamos a utilizar con mayor frecuencia el primero de ellos. Pero cualquiera de ellos representa la negación de la proposición dada. Todos ellos se leen como no P, no es el caso que P o no es cierto que P. De hecho, en el enunciado con palabras, la oración, cuando queremos realizar la negación de una proposición, lo que hacemos es agregar la palabra no, bien sea al comienzo de la proposición, al comienzo del enunciado, o a veces hay que intercalarlo dentro del enunciado porque no hace sentido una oración colocándolo al comienzo. Es algo que uno tiene que decidir de acuerdo al enunciado. O, como aparece en los otros ejemplos, colocando al comienzo del enunciado no es el caso que o no es cierto que. ¿Cómo funciona la negación? Vamos a ver esto con ejemplos. Tengamos que P sea la proposición está lloviendo. Para negarla, los casos más sencillos son los que describimos al comienzo. No P, basta con colocar no al comienzo del enunciado y estamos diciendo no está lloviendo. Si la proposición dada es verdadera, que esté lloviendo, entonces no está lloviendo, la niega y es falsa.
O también podemos decir, no es cierto que esté lloviendo, lo cual niega la original. Entonces, si P es verdadera, obviamente la que se produce como no P es falsa, y si P es falsa, la que se produce como no P es verdadera. Ok, esto nos da ya una introducción para hacer una primera aproximación a lo que llamamos tablas de verdad, porque esta combinación de valores de verdad de la proposición original sobre la cual actúa el operador y el resultado de la operación, que es en este caso su negación no P, todas las combinaciones de valores de verdad se presentan en un esquema que es un cuadro llamado tablas de verdad. Para el caso de la negación, que es el que estamos tratando en este momento, vamos a necesitar un cuadro o una tabla que va a necesitar únicamente de dos columnas porque una va a estar reservada para la proposición original y la siguiente para la proposición negada, con la negación, no P. Como cada proposición tiene una y solo un valor de verdad, verdadero o falso, vamos a necesitar, aparte del encabezado, dos filas, una para verdadero, otro para falso. Así, en la primera columna escribimos P, que es la proposición dada, cualquiera que sea, y los correspondientes valores de verdad. Es usual comenzar con V, verdadero, y luego colocar falso. Luego, la segunda columna, colocamos no P, que es la negación de la primera, de la dada, y en las correspondientes filas colocamos el valor de verdad que resulta. Si la original es verdadera, sabemos que por definición no P es falsa. Si la original es falsa, por definición no P es verdadera. Esta es una introducción a lo que es la tabla de verdad, en este caso específico para la negación, y luego en las próximas lecciones vamos a estar viendo de nuevo este tema para los diferentes conectivos lógicos cuando estemos en los binarios y luego para expresiones aún más complejas, donde intervienen lo que se van a llamar fórmulas. Pongamos un ejemplo de cómo opera la negación, cómo podemos negar. Comencemos con este nuevo ejemplo. La proposición P es todos aprobaron el examen. Cuando vamos a negar la proposición, como dijimos, podemos colocar sencillamente la palabra no, o bien al comienzo o intercalada, donde corresponda, o no es cierto que, o no es el caso que son los más usuales. Pero también podemos generar enunciados que niegan la dada, prestando atención a que contradecimos las palabras claves que están en el enunciado. Por ejemplo, aquí se dice todos aprobaron. Si contradecimos que todos, la palabra todos, allí estaríamos negando, al igual que contradecir la afirmación de aprobaron con el verbo aprobar. Veamos esto. No P, muy sencillamente, como dijimos al comienzo, es no, colocando al comienzo, no es cierto que todos aprobaron el examen, pero también colocar no todos aprobaron el examen, que lo vimos al comienzo, muy sencillo, pero fíjense que ya allí hemos colocado el no delante de todos y estamos entonces contradeciendo que todos aprobaron porque estamos diciendo no todos aprobaron. Y en eso es que consiste buscar el enunciado que niegue a la proposición dada. Pero también podríamos decir esto, algunos reprobaron el examen. Allí estamos mencionando que no son todos, lo que estamos diciendo es algunos, pero que en vez de aprobar, algunos reprobaron, que justamente es lo opuesto a aprobar. Tenemos también poder expresar solo uno aprobó el examen. Mantenemos el verbo aprobar, pero estamos diciendo, no son todos, solo uno aprobó. Ahí estamos negando el hecho de que se diga, todos aprobaron. O decir, hubo uno que reprobó el examen. A pesar de que muchos pueden haber aprobado, no fueron todos. Hubo uno que reprobó. Eso también niega a la proposición dada. Y hay múltiples formas de conseguir negaciones de la proposición dada. Prestar atención a esas palabras claves que son las que nos permiten justamente lograr tal negación. Veamos este otro.
Casi siempre que estamos en el ámbito de lo matemático, estas cosas resultan un poco más sencillas, ¿ok? Por ejemplo, allí, 8, la proposición Q es, 8 es un número impar. ¿Qué prestamos atención al hecho de decir 8 es? Porque podríamos decir 8 no es. Y también al adjetivo de impar, que es el concepto de número impar. Nosotros sabemos lo que es un número impar y también sabemos por nuestros conocimientos previos que 8 no es impar, luego eso es una proposición falsa. Cualquier enunciado que niegue eso se torna en un enunciado verdadero. Veamos. 8 no es un número impar, fue lo primero que dijimos. Colocar la palabra no intercalada donde tenga sentido, porque supongan que ustedes comenzarían diciendo no, 8 es un número impar, algo que suena sin sentido. Pero hay que colocar la palabra no donde haga sentido el enunciado. Como esto, 8 no es un número impar. Estamos negando el es a no es. La siguiente, no Q puede escribirse también como no es cierto que 8 es un número impar, que fue de las maneras más sencillas de negar a la proposición dada, pero también podemos recurrir a contradecir el impar por par. 8 es un número par, que de hecho es verdadero. Ahí estamos diciendo lo opuesto a impar, que es un par. Es la otra forma de negar la proposición dada. Veamos este otro ejemplo. Las ecuaciones de segundo grado siempre tienen dos soluciones reales. Aquí debemos prestar atención a las palabras claves siempre, ¿okay? Y además que tienen dos soluciones y que esas soluciones son reales. Cualquier enunciado que nos contradiga el siempre, que son dos soluciones y que son reales, son negaciones de la proposición dada Q. Por ejemplo, decir las ecuaciones de segundo grado no siempre tienen dos soluciones reales. Una vez más hemos intercalado la palabra no, con solo agregar la palabra no estamos negando, pero hay que colocarla en el lugar adecuado. En este caso es para decir que en vez de siempre es no siempre. Y esta que resulta muy sencilla en casi todos los casos, que es colocar no es cierto que las ecuaciones de segundo grado siempre tengan dos soluciones reales. Fíjense que aún se podría pensar, bueno, pero si es sencillo siempre colocar no es cierto que, neguemos todas las proposiciones con no es cierto que. Pero el punto es que cuando estamos en lógica debemos ser capaces de identificar cuando un enunciado niega otro enunciado, aun cuando no está escrito exactamente con las mismas palabras y que diga algo muy, muy parecido. Por ejemplo, si decimos algunas ecuaciones de segundo grado tienen una sola solución real, obviamente ya estamos diciendo que no son todas las ecuaciones, que las ecuaciones de segundo grado siempre tienen dos soluciones reales, estamos diciendo que hay algunas que tienen una sola solución real en vez de dos, que es lo que se dice al comienzo. También tenemos algunas ecuaciones de segundo grado no tienen solución real, esto es, digamos, completamente determinante. No tienen solución real. Si siempre se dice, perdón, si se dice que siempre tienen dos soluciones reales, pero hay algunas que ni siquiera tienen solución real, está totalmente negando la proposición dada. Algunas dicen, como esto, algunas ecuaciones de segundo grado tienen solución imaginaria. Si algunas tienen solución imaginaria, quiere decir que no tienen soluciones reales y son ecuaciones de segundo grado. Esto también me está negando la proposición dada. Y así sucesivamente, repito, se trata de encontrar enunciados que le presten atención a las palabras que son claves en la principal, que justamente contradigan a ese enunciado principal, a ese enunciado bajo. Y repito, la importancia del ejercicio no es simplemente que dada una proposición usted la niegue como ejercicio, porque
Colocándole sencillamente, no es cierto que adelante resulta muy sencillo. El asunto es que en nuestro trabajo de lógica es poder identificar cuando un enunciado es opuesto a otro, cuando un enunciado contradice al otro, es su negación, porque es parte de lo que va a entrar en nuestro razonamiento lógico y que vamos a necesitar para todo el desarrollo matemático que sigue en todo nuestro proceso de llegar hasta el cálculo diferencial. Entonces, esto es todo por hoy. La próxima lección va a ser la lección cuarta y allí nos vamos a continuar con los conectivos lógicos y nos vamos a concentrar en esta oportunidad con la conjunción. ¿Ok? Y bueno, si les interesa, suscríbanse al canal para continuar con este proceso. Muchas gracias.